Muy buenos días una vez más a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a este su programa, su canal, el Ministerio de la Biblia Presente, Madrugadas con Jesús. Seguimos analizando el temario del trimestre, uniendo el cielo y la tierra. Y en ese proceso de unir el cielo con la tierra, esta semana vamos a tener el temario titulado Reconciliación y Esperanza. Curiosamente, ¿no? Para poder unir el cielo con la tierra necesitamos, primeramente, ser reconciliados, ¿sí?, con Dios, porque nos volvimos enemigos de Dios a raíz del pecado, y abrió una brecha enorme. Entonces hay reconciliación y también tenemos esperanza. Entonces vamos en este contexto a poder analizar el temario de esta. Muy bien, entonces entramos una vez más a la epístola de los Colosenses, donde vamos a ver dos palabras claves, ¿no? Le dijimos reconciliación en la primera palabra y la segunda palabra es esperanza. Y esta semana vamos a poder ir analizando lo que significa reconciliación en primer lugar y en segundo lugar también lo que significa esperanza. Ahora, la primera pregunta es, ¿por qué la reconciliación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué contexto es que podemos entender la reconciliación? Entonces, es claro notar de que tuvo que haber un problema. Tuvo que haber una riña, si podemos decirlo así. Para que haya reconciliación es porque tuvo que haber un problema de por medio. Resulta que Dios había terminado el Edén. Había terminado de crear todo el Edén. En ese contexto había una cercanía con Dios. Se hablaba cara a cara con Dios. Había una amistad tan profunda con Dios. Había una amistad tan íntima con Dios, tanto de Adán y Eva, con Dios, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y con los ángeles. Porque todo el ambiente que se respiraba ahí era un ambiente de santidad. Era un aire de santidad. Estábamos en una cercanía con Dios. Pero, y a través de esto, se facilitaba la transmisión de poder de Dios hacia el ser humano para la obediencia. El ser humano era un tipo obediente, pero sin embargo, desafortunadamente, el pecado dañó todo este plan. Entonces, como el pecado dañó ese plan, se hace necesario el plan de salvación. Se hace necesario el plan de la reconciliación. Porque se dañó, se abrió la brecha. Y a partir de ese momento nos hicimos enemigos de Dios. Antes éramos amigos de Dios, cara a cara, había acceso. Ahora se abrió un abismo. El hombre quedó aquí lejos de la tierra, Dios allá lejos en el cielo. No había forma de poder llegar. Pero sin embargo, Dios empieza a buscar al hombre, a
a pesar de que nosotros nos decimos enemigos de Dios, Dios empieza a buscar. Y allí es donde se mezcla con esta palabra llamada esperanza. Reconciliación, y en esa búsqueda es que encontramos nosotros la esperanza. Ahora, ¿por qué la esperanza? Segunda palabra. Entonces, como el pecado dañó este mundo, trajo un desorden, caos, muerte, robos, asesinatos, impunidad, falta de justicia. Y conjuntamente con esto, para el colmo, nos trajo la incapacidad a nosotros los seres humanos de poder obedecer. Entonces, el pecado se quedó aquí dentro de nosotros. Nos hicimos acreedores automáticamente del pecado. Antes, automáticamente obedecíamos. A partir de este momento ya no. Aquí automáticamente había un espíritu de desobediencia, de desorden. Entonces se quedó dentro de nosotros. Entonces es para eso que existe la esperanza. De poder arreglar, de poder corregir todas estas cosas para darnos un nuevo mundo. Para poder dar solución a todo el problema que nosotros tenemos aquí. Y para esto se necesita esperanza. Porque nosotros somos necios, necios al caminar, necios para con Cristo, para poder amarlo mucho más. La necedad se hizo, tomó parte de la naturaleza humana. Entonces ahora se hace mucho más difícil poder buscarlo, amarlo, se hace mucho más difícil poder odiar el pecado. Porque eso ya se quedó aquí adentro, ¿no? Dice el salmista David, ¿no? Que el pecado ha sido formado, ¿no? Es algo que está aquí dentro, que la traemos como algo hereditario. Entonces, es para eso que aparece la esperanza. Para eso que el Señor Dios nos dice, tranquilos, sí se puede. Solo que eso va a depender está bajo la condición de una dependencia total de Dios. Una dependencia total de Dios. Entonces, queridos, estamos bajo esa situación nosotros hoy. Entonces, es para eso que aparece reconciliación y también aparece la esperanza. Vamos a la presentación. Reconciliación y esperanza. ¿Cuál es el título para el versículo de memoria para esta semana? Miren lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:21. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Ajá. ¿Quién no tenía pecado? Jesús. Pero por nosotros Él alcanzó o se hizo pecado. Para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en Él. Para que pudiéramos alcanzar la justicia. Él tomó nuestro ropaje. Él tomó nuestra vestidura. Él tomó nuestro lugar. ¿Quién merecía ir a la cruz? ¿Quién merecía morir? Que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios, más el sacrificio de Cristo, es vida eterna. Nos dio a través del sacrificio, Él nos dio la vida eterna.
porque humanamente estábamos condenados a morir. Estábamos desahuciados, estábamos desechados, estábamos perdidos para siempre. Pues aparece Jesús para reconciliarnos con el cielo y para darnos también la esperanza. Nuestros cuerpos pueden morir. El pecado puede acabarnos en este mundo. ¿Estamos? Puede acabarnos la salud, puede acabarnos la enfermedad, el problema, el cáncer. Puede acabarnos, nos va a exterminar. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Que un día Cristo vendrá por segunda vez, nos reconstruirá. Podemos usar esta frase. Nos levantará del polvo, de las cenizas, y volveremos a ser nuevas criaturas. La imagen de Dios develada, la imagen de Dios colocada a la perfección como Dios lo quiso cuando creó este mundo. Todo este mundo a la perfección, tal y cual Él un día lo entregó, para que el ser humano lo pudiera administrar. Pero vaya que en esa entrega de esa administración, ni bien se lo entregó, decíamos en una lección anterior, el hombre rápidamente se la entregó, se la regaló. Como no costó nada, no nos costó nada, ¿sí? Rápidamente se la dimos de taquito, como decimos, ¿no? De taquito se la dimos rápidamente ya al enemigo de las almas. Y a partir de ahí, el diablo se hizo dueño absoluto de este mundo, colocando sobre este mundo caos, desorden, enfermedad, y que finalmente eso, miren cómo el enemigo ahora paga esto. El hombre se la regaló, se la dio. Ahora, el enemigo, ¿cómo paga esto? Simplemente es acabándonos la vida, quitándonos lo más preciado, quitándonos la vida, la salud, la tranquilidad, el trabajo, ¿sí? De este modo es como el enemigo nos quita, nos arranca. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo durante la semana. Entonces, decíamos de que en Génesis 3, apenas pasó el pecado, Dios pasa todo el día buscándolo a Adán y Eva. Y la pregunta que les hace en el huerto es, Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se han escondido? Y pasó todo el día entero buscando y buscando y buscando. Ahora, ¿por qué se escondió Adán y Eva? Porque tuvieron vergüenza. Porque supieron que en ese momento habían hecho las cosas mal. Porque fueron conscientes que habían deshonrado a Dios, a su Creador, a su Hacedor. Porque fueron conscientes ellos de que habían dado algo que no era de ellos. ¿Sí? El Edén, el universo, no era de ellos. Dios se lo dio simplemente para que ellos lo administraran. Pero muchas veces cuando las cosas caen fácil, hay mucha gente que no sabe administrar. Aquí tenemos un ejemplo claro de Adán y Eva. No estuvieron en la capacidad suficiente de poder administrar aquello que Dios le dijo, te la voy a encargar, te la voy a dar por un tiempo. Te voy a dar porque tú seas mi administrador. Pero Adán y Eva se casaron porque no supieron administrar aquello que Dios les estaba encargando.
Ahora vino el problema, vino el caos, vino el desorden, vino la muerte, la venganza, la ira. Todo el universo se distorsionó. Los animales que había en el huerto, la paz que había en el huerto se distorsionó. Es como si algo hubiera entrado como un aire de distorsión y todos comenzaron a gruñirse, a pelearse, comenzaron un desorden total. Y en ese desorden total Adán y Eva también se dieron cuenta que estaban. Algo les golpeaba aquí dentro. Entonces no tuvieron otro remedio más que correr, buscar donde había árbol frondoso, donde había harta hierba, harto monte, y ahí se escondieron, porque tuvieron vergüenza, ¿sí? Tuvieron vergüenza. Dice la historia bíblica. Y ahora comenzaron a verse que ellos estaban desnudos, sus ojos fueron abiertos, como les dijo el diablo, ¿no? Vuestros ojos van a ser abiertos, y exactamente sus ojos fueron abiertos, porque descubrieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. ¿Mm? Corrieron a coger hojas de higuera, se armaron delantales, ¿no? No podían colocarse a la espalda porque no veían, pero se colocaron delante. Ya lo dijimos en una ocasión, me imagino a Adán y a Eva caminando ahí los dos de repente de espalda con espalda, ¿no? Para que no se vea la parte de atrás. Vamos a caminar espalda con espalda y pues sintieron vergüenza en eso. Entonces ellos quisieron mostrar su justicia cubriéndose delante, parte delantera, ¿no? Pero sin embargo la espalda quedaba al descubierto. La espalda develaba todo el pecado, ¿sí? Es por eso que vino Dios, es por eso que ellos se escondieron, vino Dios, comenzó a buscarlos, comenzó Dios a pasearse por el huerto, ¿sí? Buscándolo y buscándolo y llamándolo, ¿no? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Vamos a imaginarnos por un momento. ¿Cómo habrá sido aquella búsqueda de Dios, ¿no? Llamando, llamando a Adán, Adán, Eva, Eva, ¿dónde estás? Ellos oían, claro que oían que Dios estaba. Escuchaban los pasos de Dios por el huerto, pero como tuvieron vergüenza, no podían levantar la cabeza y decir, hey, aquí estamos. Al ver Dios de que ellos no se presentaban de manera voluntaria, entonces Dios tuvo que, porque Dios sabía dónde estaban, o no sabía. Dios sabía, porque Él es omnipotente, omnipresente, Él sabe. A Dios no se le puede esconder nada. ¿Pero por qué entonces que lo buscaba? Porque Dios quiso ver la reacción de ellos, ¿no? Y quiso saber hasta dónde realmente estaban ellos arrepentidos. Hasta qué punto de repente ellos estaban en ese momento conscientes de lo que habían hecho. Aunque Dios todavía les estaba dando oportunidad a ellos. Pero al ver que no aparecían, entonces Dios tuvo que ir a donde estaban ellos. Colocarse en el lugar, en la frente de ellos. Y no les quedó otro remedio más a Adán y Eva que simplemente dejarse ver. Porque no podían más. No podían esconderse más. Y es más, cuando ellos se pusieron de pie y fueron delante de Dios, solamente tenían delantales. Entonces, ¿qué le hicieron aquí? Vamos a cubrirles el cuerpo todo. ¿Sí? Y Dios tuvo que coger dos corderos. En ese momento, hacer un sacrificio, degollar estos corderos para quitar la piel de estos corderos y a través de la piel armarles una túnica. A partir de ese momento ya hubo un sacrificio. Pero ¿por culpa de quién? Del ser humano, del hombre.
¿Sí? Eso es lo que sucedió. Entonces, a partir de ahí ya se estaba vislumbrando de que alguien tenía que venir a pagar la culpa del pecado. En ese momento, estos dos corderos estaban de manera inocente, estaban pagando la culpa de los, vaya la redundancia, los culpables que eran Adán y Eva. Dos animales indefensos, que no tuvieron culpa alguna, pero que tuvieron que sufrir la muerte para darles esperanza al ser humano. La simbología lo sabemos, ¿no? Todo esto simbolizaba que Cristo un día iba a tener que cumplir el mismo papel. Venir como el Cordero, morir en la cruz del Calvario y a través de su sangre darnos la salvación. Y hacernos a nosotros hoy la vida mucho más fácil. Porque ahora simplemente es ir donde estamos, en el lugar donde estamos, es simplemente es ir y pedirle perdón a Dios y Dios nos perdona y estamos listos, perdonados para nuestro encuentro con Dios. No hay necesidad de hacer más sacrificios. Nos hizo todo fácil. Eso es lo que hizo Dios con el hombre. Entonces quedó claro que a partir de ese momento nos convertimos en enemigos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Cuál es el propósito de Jesús? ¿Qué es lo que busca Jesús? Hacernos amigos de Dios. Y vaya que, ¿cómo está la imagen? La imagen que usted puede tener en la portal de su folleto. Vemos a Jesús, ¿no? Tomando ahí con una mano del cielo y con otra mano tomando al ser humano. Jesús haciendo el puente. Jesús, voy a usar esta frase, ¿no? El cable se partió, se rompió, no alcanza para anudarlo, entonces hay que colocarle algo más para que haya la unión. Y eso es lo que hizo Jesús. La brecha se cortó, se abrió un abismo, no alcanzaba a los dos unidos, entonces aparece Jesús y dice, yo voy a ir a ese espacio que falta. En otras palabras, Jesús se convierte en el retazo, ¿no? En la pieza, para que haya conexión de un conducto hacia el otro conducto, tenía que colocarse una pieza, tenía que remendarse, si podemos usar esta frase. Entonces Cristo aparece ahí como la unión, como el pedazo que faltó, aparece como el remiendo y hace este nexo entre Dios, Jesús cogiendo con una mano a Dios, su Padre, al cielo, y con otra mano tomando la mano del ser humano. De todos aquellos quienes realmente se quieren dejar ayudar, enseñar, disciplinar, ordenar para el cielo. Es a ellos a quienes Cristo viene y les echa una mano, como podemos decir, como les da una mano, les entrelaza. Estamos ahí en el mar en agonía, me ahogo, me ahogo. Jesús aparece en un helicóptero y lanza la soga. Toma, ahí está la soga, cógete de la soga, agárrate de la soga para poder jalarte. Eso es lo que hizo Jesús, nuestro nexo. Durante esta semana vamos nosotros a ir analizando, vamos a dividirlo en tres secciones. La semana va a estar dividida en tres secciones. La primera sección va a ser los efectos de la reconciliación. ¿Cuáles son los efectos que tuvo que traer o tiene que tener la reconciliación? ¿Qué efectos tenemos que nosotros
llegar a adquirir o tener de la reconciliación. Cuando entramos en el contexto de la reconciliación, ¿hay efectos? Claro que sí. ¿Cuáles son? Durante esta semana lo vamos a descubrir cuáles son aquellos efectos. Y que tenemos que echar mano de estos efectos. Luego vamos a entrar al segundo plano que se titula la esperanza. Y finalmente vamos a culminar con el espacio, la parte del poder del Evangelio. Bien curiosamente, somos reconciliados, tenemos esperanza. Entonces, si hemos gozado de estos dos elementos, de estas dos palabritas, si hemos gozado de la reconciliación y estamos gozando de la esperanza, entonces tenemos nosotros que entrar al tercer paso de poder tener el poder de poder predicar el Evangelio. El poder de poder presentar a Cristo, porque Él es el Evangelio, Cristo. Poder mostrarlo a Cristo tal y cual Él quiere que sea mostrado. Sin miedos, sin temores. Porque tiene que esta reconciliación, esta esperanza, tiene que hacer un efecto aquí dentro, tiene que meterse aquí adentro. Y ese efecto y ese resultado tiene que llevarnos a darnos poder para decirle al mundo entero, a la gente que nos rodea, de que es posible obedecer. Es posible obedecer, que se puede obedecer. Pero bajo el contexto, bajo los parámetros de haber experimentado una reconciliación, de haber experimentado una esperanza, de haber recibido la reconciliación del cielo, de poder experimentar que realmente hay un interés por parte del cielo de que nosotros tengamos que pasar a un siguiente nivel, tengamos que pasar a un proceso llamado obediencia. Y es en ese proceso que estamos. Es en ese camino que estamos. Entonces, ¿puede haber reconciliación en medio de las malas obras? Claro que sí. Claro que puede haber reconciliación a pesar de que somos malos, a pesar de que tenemos malas obras, porque todos esos son el resultado. Es la triste y lamentable y lánguida imagen del pecado. El pecado nos lleva a esto. El pecado nos tiene ahí como robots, ¿no? Nos tiene bajo su servidumbre. Y todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que decimos, que están fuera de contexto, simplemente es el resultado de estar lejos de Dios. Pues vamos a imaginar que Cristo, que Dios nos mira desde allá, ¿no? Con pena, pobre mis hijos. Pobre de Dios. Jesús, para dejar de mirarnos como los pobres, Jesús se despojó de todo y vino y dijo, yo voy a ir a hacer, voy a reconciliar. ¿Sí? Voy a quitarle al hombre esa mala imagen que hoy está teniendo. Y dejó el cielo y vino Jesús a esta tierra y Él se presentó, se hizo hombre, vivió aquí 33 años y vivió y Él le enfrentó, aunque el diablo muchas veces también quiso tentarlo, quiso acabar con Él. Como que el diablo le dijo, quítate de aquí, no me estorbes, sal de mi órbita, no te metas en mi mundo, le dijo el diablo en otras palabras. Eso fue lo que le dijo. Me estás haciendo estorbo aquí. ¿No ves que el hombre es mío? El hombre me ha regalado todo, me ha dado toda la potestad sobre su cuerpo, sobre su vida, me ha entregado todo.
Ni siquiera le he pedido a ellos, me lo han regalado, porque eso es lo que hizo Aníbal, se la regaló. Toma, tú tienes el control, toma, tú puedes. Cristo vino a quitar eso, nuevamente a hacer de que el hombre volviera nuevamente a los caminos de Dios, el camino de la perfección. Claro que todavía no lo hemos alcanzado, estamos en ese camino, estamos en esa carrera. Pero un día tendremos, ahí está la esperanza, ¿no? Un día tenemos la esperanza de que vamos a lograr alcanzar esto. Vamos a dejar de hacer malas obras. Pero para ello es importante que no tengamos que tener conciencia de esto. Señor, tú me bendices, me estás salvando, me estás dando la mano, entonces cógete de la mano de Cristo. Agárralo, no te sueltes de él, para que Él nos lleve al proceso de la obediencia, que es el punto principal. Y en ese proceso de la obediencia, entonces nos va llevando hacia el cielo, hacia una vida, la vida eterna. Nos saca de este mundo y nos lleva al mundo de la vida eterna. Algo que sí estuvo preparado para nosotros. Pero más que este mundo no ha sido preparado para nosotros, mucho más para los quienes solemos decir que somos cristianos, para los quienes solemos decir que somos hijos de Dios, que amamos la verdad, que buscamos la verdad. No ha sido preparado para ellos. Dios te bendiga. Y seguiremos analizando toda esta semana, todo ese temario de la reconciliación y de la esperanza. Dios te bendiga. Él me desea. Amén.